Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy me van a sentir y a ver contenta, porque ya esto empieza a parecerse a la normalidad. Han vuelto nuestros compañeros de la televisión. Tengo que decirles que nos pueden ver en la web de Libertad Digital y en la TDT Madrid. Y bueno, para los que no me ven, pues hoy estoy acompañada de mis compañeros aquí ya físicamente, poco lejitos, obviamente, porque hay que cumplir con las normas, pero ya están aquí, que era lo importante. Saben que he estado todo el confinamiento y toda la pandemia y todo el verano aquí sola y era un poco triste, la verdad. Os he echado mucho de menos, Fernando H. Valls y Javier Santa Cruz. ¿Qué tal? Nosotros también teníamos muchas ganas de volver. Sí, sí, es que se echa mucho de menos el contacto humano y vernos, y los gestos y todo son muy importantes. Y los tonitos, que también en la radio se nota cuando estás aquí pegadito y cuando estás fuera. Bueno, ¿qué les voy a contar? La semanita que nos ha dado el gobierno. Tenemos de todo, tenemos, sobre todo, miren, lo que más me importa a mí es la gran mentira esa del escudo social. El escudo social es la gran patraña, económicamente hablando, de este gobierno. Nos vendieron que iban a dar prestaciones por todos los lados, a las empleadas de hogar, a los parados de larga duración, el ingreso mínimo vital, los ERTES, vamos, eso lo habían descubierto ellos y eso, vamos, se iba a venir aquí para quedarse. Bueno, pues todavía siguen sin saber qué van a hacer con ellos, aunque lo que se empieza a filtrar es que lo van a recortar y además, lo más grave, va a suponer recortes en el paro, es decir, va a contar para el paro. O sea, si usted después se queda en paro y tenía un año de prestación del desempleo, ha estado 3 en el ERTE, pues ya solo tiene 9. Bueno, no han dado las prestaciones a las empleadas de hogar. El ingreso mínimo vital es un auténtico desastre. Los ERTE son un desastre. Ayer estuve yo con varias personas que seguían cobrando el ERTE y llevan trabajando desde mayo, mientras otros todavía no lo han cobrado. Los autónomos, ¿qué quieren que les diga? O sea, un auténtico dislate. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos a la hostelería en armas, a las peluquerías en armas, a los autónomos en armas. ¿Por qué? Porque encima, por si todo esto fuera poco, ahora resulta que estamos en el debate de presupuestos, no hay un puñetero duro en las arcas del Estado porque, entre otras cosas, han salido los datos del primer semestre y el agujero de las cuentas públicas, el semestre, faltan julio y agosto por saber, son 60.000 millones de agujero. O sea, ha subido un 400%. Y saben otra cosa, de abril a agosto, finales, solo se ha recuperado el 42% del empleo perdido. ¿Y qué es lo que plantea el gobierno? Pues recortar los sueldos de los funcionarios, porque al final congelar es recortar, ya lo verán. Las pensiones, subir los impuestos que ellos llaman verdes, pero que ya saben lo que es el verde, que es el diésel, que lo gastamos todos. Otros impuestos y tasas. Y, por supuesto, vamos a ver lo que pasa con esos presupuestos. Y luego otra gran mentira que nos han vendido esta semana y de la que vamos a hablar porque es una auténtica vergüenza. Ya les veníamos nosotros advirtiendo que eso no era así, pero es igual, el gobierno seguía insistiendo en si no hay presupuestos, los 140.000 millones no los van a dar. Bueno, es totalmente mentira. Lo que hay que hacer es presentar en la Unión Europea unos buenos proyectos para que nos puedan dar ese dinero, que por cierto vendrá en 5 años. Mientras tanto, vamos a ver qué es lo que piensan, porque también vamos a hablar de las reuniones del Pacto de Toledo, donde el ministro Escrivá ya dejó caer que primero se van a cargar las desgravaciones de los planes de pensiones y, por supuesto, los autónomos van a cotizar por los ingresos reales, lo que va a suponer un mazazo auténtico en un momento especialmente delicado. Pero bueno, ya ven que el menú que nos espera, así que vamos ya enseguida con todos estos asuntos. Os voy a hablar de la chica de anoche. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. No la conocí en un porche, ni en la barra de un bar. Amigos de amigos. Ahí están, 30 al rojo, que siempre nos anima mucho los sábados de Economía para Todos para hacer la cosa un poquito más liviana, ¿eh? Gente joven y con muchas ganas. Suena muy bien, suena muy bien. Suena muy bien.
Bueno, chicos, qué bien que estéis aquí, pero al tajo, venga, ya vale de haceros la pelota. Vamos a meternos en el fregado de los presupuestos, porque al final los presupuestos es un poco todo. O sea, es un poco dónde está el dinero. No hay dinero, han salido también los datos de recaudación del IVA, han caído 7.000 y pico millones, un 30 y pico %, es decir, que tenemos que gastar en un montón de cosas, pero no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero. Y entonces va a haber que recortar. Esto es básicamente tal. Entonces, ahora con este esquema tienes que convencer a tu socio primero de Podemos y después a otros. Porque ya sabemos que el gobierno es débil, como ha quedado demostrado, por cierto, de lo que después hablaremos también, en ese Real Decreto para robarle el dinero a los ayuntamientos, que obviamente no ha salido, lo cual es un mazazo no solamente personal de la señora Montero, sino también político. O sea, eso demuestra la debilidad de este gobierno, que en cuanto hay algo que no va bien, pues zasca, le dan, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo van, Fernando, tú que estás más, después en el contenido entramos con Javier, tú que estás más en el chau chau del día a día, cómo van esas negociaciones? ¿Cómo se han tomado, que parece que muy mal, los de Podemos, todo el asunto de los funcionarios, pensionistas y demás? ¿Y qué virtualidad le ves a...? Bueno, primero no conocemos nada todavía, que es sorprendente. No sabemos nada, ni del techo de gasto, ni de las cuentas, ni... No sabemos nada. Nada. ¿Hay alguna previsión de algún Sí. día en lo que nos enseñen algo, algún papel? Voy a intentar situaros cómo está la cosa. Ahora mismo están reunidos en estas semanas, estos días, María Jesús Montero y Nacho Álvarez. El pulso está ahí. Yo creo que del borrador que salga de PSOE, en la negociación PSOE-Podemos, vamos a saber qué presupuestos tenemos. Y ahí está el pulso. Y yo el pulso lo centraría en la reforma fiscal. ¿Qué tipo de reforma fiscal? Evidentemente, la reforma que fue en los presupuestos de 2019 no puede ser. Recordemos, subida del impuesto de sociedades, subida del IRPF a los tramos más altos, impuesto al diésel y un largo etcétera de impuestos, de tasas, que ahora no se pueden aplicar. Entonces, ¿en qué están y qué parece que han avanzado? Bueno, pues parece que va a haber una especie de paz con la empresa, perdón. Parece que no van a subir impuestos a las empresas, o al menos de momento. Parece que también a las pymes se lo quieren bajar, pero como tú decías, de algún sitio lo tienen que sacar. ¿Y dónde van a centrar el sablazo fiscal? Pues en las rentas de capital y en el patrimonio. Rentas altas, patrimonios, SIGAPs, SOCIMIs, ahí es donde se va a centrar el grueso de la subida impositiva. Yo Pero creo eso no da tampoco. eso tampoco da, O sea, evidentemente. porque al final ya hemos visto que esos son peanuts, vamos, muy comparado poco. con los miles de millones que se necesitan. Y luego hay un par de figuras fiscales también que estaban en marcha, que era la de los plásticos, y que era verde, poner una tasa a los plásticos y poner una tasa a los billetes de avión. La de plásticos sí parece que va a salir, pero era muy poco. Y la de los billetes de avión tampoco va a salir, le van a poner porque, tasas porque si no el hay turismo aviones? ya le hundes, ¿no? Luego también tenemos pendientes la tasa Google de transacciones financieras, que parece que eso sigue en su propio recorrido en el Congreso, pero el dinero que van a dar es muy poco. O sea, aquí tenemos un problema, como tú has dicho al principio, de falta de ingresos. Y los presupuestos en los que están pensando, ni mucho menos van a cubrir todo lo que se están gastando y se van a gastar. Porque hemos echado cuentas, los ERTE ya no los hemos gastado. Necesitamos más dinero para los ERTE que vengan a partir del 30 de septiembre. El ingreso mínimo estaba calculado para un tipo de sociedad que ahora es otra. Es decir, los 3.000 millones que calculo que iba se van a incrementar. Y a eso hay que sumarle las políticas de gasto que hemos hecho durante la pandemia, que van a hacer un auténtico agujero a las cuentas. Bueno, entonces tiene mucho sentido, Javier, claro, que empiecen a soltar el lastre con lo de los funcionarios, a ver cómo cae, lo de los pensionistas, todo eso, porque al final esas son las partidas mollar de donde todo gobierno que llegue y necesita ingresos mete la mano, porque es que es fácil, o sea, son 3 millones de empleados públicos y 9 millones de pensionistas y un gasto monumental. Creo que solo el hecho de la congelación ya es casi un ahorro de 3.500 millones, con que si los bajan, pues ya sabemos. Yo colocaría un problema antes, porque el problema presupuestario es enorme y no es posible, con los ingredientes que hay encima de la mesa, llegar a un acuerdo que contente a todas las partes a las que tienes que contentar, porque es a lo propio gobierno de coalición, a una mayoría parlamentaria que pueda apoyar el presupuesto, pero lo más importante es convencer a la Comisión Europea de que esas son las cuentas necesarias para poder, a partir de abril del año que viene, empezar a recibir los fondos europeos, los famosos 140.000 millones, recibirlos de forma gradual hasta 2024. Pero yo colocaría un problema antes del cual me preocupa enormemente
y que conforme van pasando las semanas es más acuciante aún, que es el problema de liquidez que va a tener las administraciones públicas a partir del mes de noviembre-diciembre. Es decir, en los calendarios en los que nos estamos manejando ya se debería haber aprobado el techo de gasto, ya estarían prácticamente los presupuestos, los libros medio hechos para que antes del 30 de septiembre, como demanda la Constitución, estén entrando en el Congreso y a partir de ahí se inicie el trámite parlamentario. Entonces el presupuesto, por tanto, no podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2021, sino que habrá que esperar un tiempo más, el que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahí? Que hay que suplementar todo ese tiempo de más con emisiones extraordinarias de deuda pública. Y estamos en una situación en la cual ya hemos completado el 75% del objetivo de emisiones brutas de todo este año 2020, es decir, las que se planificaron justo al declarar el estado de alarma. Primera cosa, que son 293.000 millones en total. Bien, en segundo lugar, estamos sobrecomprados por el Banco Central Europeo, es decir, Italia y España, el Banco Central Europeo ya nos ha comprado un porcentaje de deuda que es mayor que lo que pesamos, que nuestro peso en el capital del Banco Central Europeo, con lo cual el BCE te puede sobrecomprar 15, 20, 25, 30.000 millones, a lo mejor te puede sobrecomprar 40.000, pero no te sobrecompra 100.000. Es decir, si calculamos con esta ejecución presupuestaria que es importantísima, la de los 6 primeros meses del año, lo que vemos es que es tal desplome de los ingresos públicos y tal incremento del gasto que necesitamos en los 2 últimos meses del año, tenemos que pagar las extras de los empleados públicos y de las pensiones, donde tenemos que además a las comunidades autónomas tenemos que darles los famosos 16.000 millones de la sanidad y los 2.000 de la educación, donde tenemos además también que prestar a la seguridad social para que en la caja pueda pagar todo eso a final de año. Necesitamos 100.000 millones de euros. Y 100.000 millones a día de hoy no tenemos forma de conseguirlos, si no es mediante pedir la ayuda a la Comisión Europea. Y ya se nos ha dicho por activa y por pasiva, y eso poco a poco va calando, y también eso la sociedad y el oyente de radio que está más informado que la media sabe que esto es así, que no nos van a dar ni un euro de los 140.000 millones hasta el año que viene, porque ese dinero nos tenemos que hacer acreedores de él. Es decir, tenemos que ser capaces de presentar proyectos sólidos para poderlo conseguir. Bueno, esta semana se ha descubierto varios periodistas que efectivamente la Comisión Europea ha dicho, pero ¿qué va? Pero si no tiene nada que ver, o sea, usted haga un presupuesto el que quiera, pero a mí lo que me tiene que traer son proyectos que no tienen nada que ver, o sea, no se engañe más ya, Sánchez, o sea, que no tiene nada que ver, que si no me aprueban los presupuestos no me dan el dinero de Europa, no. Y encima no cuentan con nadie, no van a contar con nadie para hacer esos proyectos. Ahí se lo va a comer y a guisar, ¿no? Redondo, creo, con unos cuantos. Sí, pero bueno, es que los del IBEX, los del IBEX me parece que valen igual para un roto que para un descosido. O sea, ahora los del IBEX son, vamos, el no va más, pero tendrán que hablar con otro tipo de sectores que son los que saben lo que van a necesitar. O sea, los señores del IBEX, pues sí, sabrán mucho y tal, pero no están tampoco en el día a día de lo que es el sistema productivo de este país, que son los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Dos cosas. Una sobre lo que decía Javier, de qué proyecto qué proyecto presupuestario y a medio y largo plazo tenemos que presentar a Bruselas. A mediados de mes o a últimos del mes de octubre, Calviño tiene que enviar el plan de reformas a Bruselas. Ese plan de reformas va a contener estos globos sonda que nos ha estado lanzando el gobierno de congelación del sueldo de los funcionarios, de los pensionistas, más ERTE, recortes en los ERTE. Ese plan de Bruselas tiene que ir hacia ahí. Y luego otra cosa muy importante y que creo que no se está teniendo en cuenta, porque de momento Moncloa se ha llevado el titular, que es Moncloa crea una oficina con el IBEX para el reparto de fondos. Pero la pyme, ¿cómo hacemos llegar ese dinero de las ayudas a las pymes? O sea, está muy bien que Santander, que BBV, que Repsol reciban las ayudas, o si tienen proyectos candidatos a ella, pero las pymes son las que la van a pasar peor. Y precisamente lo que hay que digitalizar, las que se tienen que digitalizar son las pequeñas y medianas empresas. Las grandes ya están hiperdigitalizadas, imagínate Santander o BBV o Telefónica,
No, hombre, las empresas pequeñas, que eso es lo que este país necesita, Exacto. que esas empresas se Entonces, digitalicen. tiene que canalizarse esa oficina hacia la pyme porque Claro. y hacia los ¿Los autónomos también, autónomos? porque es que si no, el tejido productivo no aguanta. Bueno, os voy a contar una cosa muy interesante del Corte Inglés y ahora seguimos. Javi, te doy la palabra. Porque es muy interesante, porque miren, ahorrar en la compra diaria es muy importante, desde luego para mí lo es y yo creo que para todos. Así que ahora más que nunca hay que ir a donde, pues a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés, porque siempre te sorprenden con todo lo que te ofrecen. Ahora, por ejemplo, hasta el 23 de septiembre tienes un 25% de regalo en dietéticos y alimentación infantil por compras superiores a 15 euros. Regalo que podrás canjear en una próxima compra de esos mismos productos, así que aprovéchalo. Y recuerda que, como siempre, encontrarás los mejores productos frescos del país y la más cuidada selección de charcutería. Y todo ello, pues con un mundo de servicios que pueden hacer tus compras mucho más cómodas y fáciles. Acuérdense que puedes hacer desde la compra online, el envío gratuito a domicilio o el servicio ClickCard, del que le hemos contado aquí varias veces ya muchas cosas. Bueno, pues ahora con 10 euros de regalo. Yo desde luego lo tengo muy claro, clarísimo. Para mi compra, lo mejor, Hipercor o el supermercado del Corte Inglés. Bueno, Javier, otra cosa importante que ha pasado y que tiene que ver también, por mucho que diga la ministra Montero que si nosotros no necesitamos dinero, que es que hay que oírla, ¿eh? O sea, hay que oírla decir, ante el expolio que le querían hacer a los ayuntamientos, encima decirles a su cara, no, si el dinero no lo necesitamos. Bueno, pues si no lo necesita, cambie usted la ley de estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos que sí lo necesitan, precisamente, lo puedan utilizar. O sea, es un disparate lo que ha pasado. Y bueno, eso también tiene que ver con los presupuestos. O sea, es que todo tiene que ver con los presupuestos. Tiene que ver con que como no hay un duro en la caja, les querían mangar 16.000 millones a los ayuntamientos. Punto. No hay más cera que esta. Y tú has seguido muy de cerca ese tema. Y claro, en la FEM, por lo visto, Caballero ha decidido que les va a reunir otra vez, porque claro, que este caballero se fue de barras y él solito se lo guisó y se lo comió y dejó a todos los alcaldes tirados y se fue a Moncloa y se lo comió con Sánchez. Pero claro, en la FEM están los ayuntamientos, bueno, ya lo hemos visto, gracias a su presión, pues en fin, la derrota fue histórica el otro día en el Congreso y eso es otro dinero que ¿qué va a pasar? Pues los 14.000 millones del remanente de tesorería. O sea, bueno, es que el otro día nos dijo, perdona, te he Sí. dicho 16.000 porque el vicepresidente de la FEM, que lo entrevistó el jueves Dieter, y yo estaba allí, dijo que querían robarles 16.000 en realidad. Sí, Porque tienen más, tienen hasta claro, 20.000. es lo que han hecho con, o sea, el cálculo último, es decir, con lo que tenemos desde enero hasta mayo, porque es la ejecución hasta mayo, el remanente de tesorería de los ayuntamientos ha seguido subiendo. Es decir, Claro, pero ¿sabes por qué lo dijo? Porque dijo, qué casualidad, o no es casualidad, que nos quieran quitar a nosotros 16.000 millones y es la misma cantidad que les van a dar a las comunidades Es el autónomas. fondo COVID, sí. O sea, que te lo quito por aquí, es por allí. Es que no es casualidad, porque además... El cubilete, ¿cómo era lo del cubilete, no? Es que, no, ¿Dónde está la bolita? No es ninguna casualidad y además tiene un sentido contable, que es que esos 16.000 millones, un poco más, los 14.000 era el cierre del 2019, los 16.000 millones que tienen ahí, al ser remanente tesorería, iría por la vía de activos y no o sea, iría contra deuda y no contra déficit. Entonces lo que estamos haciendo es que si yo se lo doy a las comunidades autónomas de esa manera, es decir, mediante un préstamo, no mediante una transferencia, no aumento el déficit público. Entonces, claro, de esa manera también están enjuagando el grave problema del déficit, porque todavía seguimos con un gobierno que dice que cerraremos el año con un déficit del 10,3,
nos iremos muy probablemente con estas últimas cifras entre el 14 y el 15%. Pero la cuestión de los ayuntamientos es enormemente relevante porque los ayuntamientos ahora mismo no tiene sentido mantener, o sea, porque además la propia ley de estabilidad presupuestaria fija una serie de contingencias en las cuales se pueden obtener se puede disponer de esos fondos, y por tanto el esfuerzo tanto de gobierno como de oposición era haber elegido una estrategia por la cual se dejan disponibles esos fondos, obviamente con un control, una supervisión por parte de entidades locales y del ministerio, y de esa manera pues emplear en los pagos ordinarios de los ayuntamientos, que muchos de ellos se han tenido que ir a pedirle dinero al banco o a los fondos de ordenación que tiene el ministerio para afrontar todas estas cosas. Entonces, era una solución mala por todas las vías. Era una solución mala para los ayuntamientos que tienen ese ahorro embolsado y que no pueden disponer de él. Era una solución mala para los ayuntamientos que no tienen ahorro y que además tendrían que haberlo pedido prestado. Pero es que ha terminado siendo una solución muy mala para el propio gobierno, es decir, porque ha certificado una derrota sin precedentes de los ayuntamientos frente a la administración central, y esto es una cosa que no sé cómo la explicarán, pero desde luego ante el ciudadano no va a comprender por qué ha pasado esto. Y viendo que su alcalde, su ayuntamiento, o sea, por ejemplo ahora, todos nos estamos ahorrando el dinero de las fiestas patronales durante el mes de agosto, el mes de septiembre. Entonces, el ciudadano es sensible ante decir, oiga, si tenemos un dinero que necesitamos de él, pónganlo disponible. Bueno, pero no me fíjate, hagan la carambola, sí, no me hagan la claro. carambola de querer los 16.000 millones en términos contables, llevárselos el gobierno para que luego Hacienda ponga a disposición un préstamo que a saber si te lo dan o no te lo dan. No, y que no iba a llegar a, por ejemplo, si no, Ayuntamiento de Zaragoza, nuestro querido Azcón, no, es que a mí no me van a dar, porque yo Claro. encima que he heredado un Correcto. agujero del demonio, a mí no me van a dar Joder, dinero, no no tenía ya que acceso. no pueda, que no tengo remanentes, pero es que tampoco me van a dar de los 5.000 millones, o sea, era todo un Sí, descalzaperros. lo que ha pasado este jueves en el Congreso, el claro perjudicado no es el gobierno, que también, que lo es políticamente, es el ciudadano, que no va a tener ese dinero, que va a seguir la cuenta del banco o Claro, de que era Hacienda, ¿no? nuestro, que es que es Es nuestro, o sea, nuestro, porque dice lo hemos cuando dice- ahorrado, porque nos hemos Claro. recortado, hemos hecho nuestros ajustes. Ahora bien, yo lo que creo también es que, aparte de la derrota evidentemente histórica del gobierno en el Congreso, esto sienta un precedente para los presupuestos. Es decir, si yo soy Esquerra, soy Ciudadanos, soy el PNV, que es especialista en esto, soy Teruel Existe, Partido Regionalista, Revilla, quien sea, pues sé que al gobierno le puedo tumbar en cualquier momento. Entonces voy a pedir cuanto más mejor, le voy a estirar el chicle. Sí, pero Y el ahora gobierno, no hay. El problema es que ahora no hay claro, para dar. ¿qué pasa? Que yo, el escenario que veo los 3 próximos meses, de aquí a diciembre, es: vamos a estar enfrascados en este tira floja, que te doy, que no te doy, que cedo al País Vasco, a Cataluña, cuánto invierto, etcétera. Y mientras, muchos titulares van a ser la comisión de investigación por Kitchen. Es decir, no tenemos que perder de vista esto, porque el gobierno puede hacer un agujero mucho mayor por estas cesiones que va a hacer a sus socios con los que tiene que buscar los presupuestos. Ya, lo que pasa es que yo veo que no tiene con qué, que esta es la dificultad, ahora no tiene con qué material, digo, puede pues eso, Compensar, a darse Cataluña. golpes de pecho Sí. por el suicidio de Letarra, puede trasladar presos, puede, bueno, pues sí, pero pasta no va a poderle dar, o sea, el de Teruel existe, no sé, yo pidió otra cosa que no fuera dinero. ¿No? No, solo fue dinero. Votó porque pasaba Porque por ahí. claro, Bueno, ¿qué ni va a pasaba pedir porque el pobre ahora está con si COVID. encima el tío va y pasando de todos los ayuntamientos de la provincia de Teruel, va y es el único tonto útil que se suma a lo del decreto ley de los ayuntamientos, que hay que ser majadero. Pero bueno, no parece de Teruel, sinceramente. Creo que no es de Teruel, además. Creo que es valenciano. Sí, creo que es de Valencia. Salió un Yo creo que es de reportaje. Valencia y efectivamente ha demostrado que no es de Teruel. Por Pero cierto, bueno. la derrota, una cosa muy política, la derrota pudo ser mayor porque los comunes de Ada Colau estaban a punto de votar no, Sí, sí, y sí. Pablo Iglesias tuvo que convencerle a Sí, Ada te leí, Colau sí, al que a final. última hora había ahí Sí. votos incluso de Podemos que querían Exacto, los sumarse. 9 de En Comú Podem pudieron irse a última hora, pero al final. Es que, si os fijáis, ahora mismo tenemos, o sea, tradicionalmente los presupuestos, la política económica, al fin y al cabo, tenía un único ámbito de discusión, que era el Parlamento. Es decir, cuando uno no tenía mayorías, pues tenía que pactar, etcétera. Ahora tenemos varios ámbitos de discusión, porque el propio gobierno, o sea, aparte está el gobierno de coalición, digamos que sería un ámbito de discusión entre los dos socios de gobierno. Pero dentro de ese gobierno de coalición tenemos
un conflicto entre los diferentes departamentos, pero muy especialmente entre la visión que tiene Economía, la visión que tiene Hacienda y la visión que tiene Moncloa. Porque Moncloa se ha convertido en una especie como de órgano centralizador de las decisiones importantes en todas las materias, la política económica, la política social, en todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que hay tan poco tiempo para hacer las cosas y tantas cosas necesarias con urgencia que si no existe un mecanismo medianamente flexible o medianamente rápido de tomar decisiones tanto en el gobierno como también evidentemente unas mayorías parlamentarias, pues nos va a pillar el toro por todas partes. O sea, es que fijaos solamente en un hecho que está poco a poco saliendo a la superficie ahora, que es que dentro de unas semanas, se ejecuta el traspaso de clases pasivas a la seguridad social. ¿Qué ocurre? Que eso presupuestariamente para la seguridad social tiene mucha importancia porque es quita de allí para poner aquí. Entonces eso es lo de los 900.000 funcionarios, ¿no? En clases pasivas, claro. Sí, son 900.000 personas. Son 12.000 millones de euros, que no es una cantidad nada desdeñable para que la seguridad social, aunque sea la transferencia, aunque sea el movimiento de cuentas corrientes, eso ya es importante para la liquidez de la seguridad social. Sí. Y luego, además a ese a ese equilibrio de poder hay que sumar la actitud de Podemos. Podemos se sienta en la mesa con Hacienda diciendo que quiere unos presupuestos expansivos, es decir, que pase lo que pase, aquí hay que poner más gasto encima de la mesa. Vamos a ver cómo se libra ese pulso y si Hacienda lo logra ganar, porque Podemos va a jugar fuerte en este sentido. Sí, lo que pasa es que al final Pablo Iglesias sabe que cuanto más se estire el gobierno, quiero decir que es que él no va a estar nunca más. O sea, él pasó este tren, lo pudo coger, pero ya no va a volver a pasar más. Los trenes solo pasan una vez. Y él sabe que tiene que estirar este chicle, entonces se va a poner muy estupendo, porque claro, tiene que demostrar que se pone estupendo y tal, pero yo creo que al final va a tragar con lo que le pongan, con tal de seguir ahí de vicepresidente. Yo veo más difícil conseguir apoyos fuera de sus 155, porque sí puedes tener al tonto útil con todos los respetos, del diputado de Teruel Existe, puedes tener a Baldoví, puedes tener tal, pero es que tienes que sumar. Y tú al final a RC le tienes que dar otras cosas, al PNV ni te cuento, los canarios, bueno, fíjate la que armó ayer, los jueves, ¿no? Fue el debate Ana Oramas, las cosas que le dijo al careto en 3 minutos exactamente a la señora Montero, o sea, la llamó chantajista, lo mínimo que le dijo. Entonces, ahí tienes que ir voto a voto, fíjate, del que menos dudo yo es de Pablo Iglesias, porque al final van a hacer mucho paripé, pero él sabe que este tren ya no va a volver a pasar, o sea, él ya no va a estar nunca más en el gobierno de España. Y entonces tiene que estirar el chicle. Vamos, es mi opinión. Sí, no sé luego lo que pasa. Sí, estoy de acuerdo en que no es fácil, que también hay varias opciones, ¿no? Dependiendo del tipo de borrador que salga, hay varias opciones. Yo creo que el borrador va a ser tan amplio y va a contener pues tanto subidas como bajadas fiscales como para contentar tanto a Esquerra como a Ciudadanos. Y luego ya, si hay catalanas, pues nos sentamos con Esquerra. Y si no, pues vamos por la vía Ciudadanos. Pero bueno, sí, es el debate ahora mismo y vamos a ver qué sale. Claro, pero Ciudadanos tiene que dar unas tragaderas, porque cuando le pongan encima de la mesa el recoge, no sé qué de los funcionarios, no sé cuándo. No sé. Bueno, ya está tragando, ¿no? Por sentarse con un gobierno que se va a reunir a su vez con Torra en una mesa bilateral. Ya está tragando. Ya está tragando mucho, pero es que todavía no ha visto un número. Cuando te pongan de lo que vas a ser cómplice, vamos a ver también por dónde sale Ciudadanos. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que hoy, por cierto, siempre es interesante, pero hoy es especialmente interesante. A mí, por lo menos, me ha resultado interesante. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Porque fíjense, el fondo de inversión sueco Equity anunció el jueves la compra de Idealista, que es el mayor portal inmobiliario español, y la operación se ha cerrado por 1.321 millones de euros. Es, obviamente, hasta el momento la mayor operación financiera de una empresa de Internet española. El grupo escandinavo ha adquirido el 100% de las acciones de Idealista al fondo Apax Group, que tenía un paquete mayoritario, y también al equipo directivo de Idealista. La operación va a permitir expandir el negocio de los anuncios clasificados porque piensa el fondo sueco que tiene un sólido conocimiento sectorial y digital.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Por ejemplo, hemos conocido esta semana el comercio. El comercio se ha hundido en agosto un 32,8%. La hostelería ya lo han visto, han salido a las calles los hosteleros porque se han perdido ya 400.000 empleos y creen que se pueden perder muchos más. También han salido las peluquerías pidiendo por favor una bajada del IVA. Por cierto, han salido los datos de recaudación del IVA en Alemania y habiendo bajado el IVA, ha subido la recaudación. Cuando dicen que eso no pasa, pues sí pasa, pasa. Si lo haces, pasa. Ya no les digo, bueno, el paro ya les he comentado, que a finales de agosto, al final las cuentas son que no se ha recuperado ni el 42%. Los autónomos ya escuchan a Lorenzo Amor todos los días. En fin, que es que no hay ni un dato que te haga poder decir, oye, pues la ministra Calviño se está fajando, ¿no? Pero si no hacen más que mentirnos, se ha aprendido un montón sobre esto. Yo lo escuché en una entrevista hace 2 o 3 días. Nada, esto está mejorando, vamos, ya verán, esto... Javier pone cara de que... Mira, esa entrevista... yo empecé en esto de la economía en la anterior crisis, ¿no? Y entonces, esa entrevista concreta que hizo Calviño, creo que fue el miércoles, me recordó, o sea, es idéntica a la de Solves. Idéntica a la de Pedro Solves, sí. idéntica a la de Pedro Solves, unos días antes, un par de semanas antes, del pleno del 10 de mayo de 2010, cuando llega Zapatero y anuncia los recortes del sueldo de los funcionarios, de la congelación a las pensiones. O sea, es exactamente el mismo discurso. Porque además la ministra Calviño es consciente de eso. O sea, sabe perfectamente dónde vamos y a qué nos atenemos. De hecho, fue la que habló de pensionistas. Claro, nadie le había preguntado, le estaban preguntando por los funcionarios y ella metió pensionistas, ya para que nos fuéramos... Y ahí ya todo el gobierno, luego después, el día siguiente, el ministro Escrivá, tal, tuvieron que intentar remar en aquella historia. Vamos a ver, los datos de coyuntura, y eso es lo que digamos, los economistas lo vemos todos los días, los datos de coyuntura son inapelables en España y además en comparativa con otros países europeos, por ejemplo, los datos de Alemania, los datos de Francia, incluso los de Italia, son comparativamente mejores a los nuestros. Porque la última esperanza que teníamos de amortiguar la caída producida en el segundo trimestre era el verano. Entonces, durante el mes de junio y la mitad del mes de julio, más o menos lo que se iba publicando era relativamente positivo. Por ejemplo, uno de los indicadores que desde marzo a abril lo hemos utilizado mucho era los monitores que tienen en este momento los bancos, sobre todo BBVA, Banco Sabadell y tal, de cómo evolucionan los pagos con tarjeta, ¿no? Los pagos en las TPVs. Entonces, más o menos veías un cierto dinamismo y eso se correspondía también con las cifras del paro, con las cifras también de los PMIs, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que a la mitad del mes de julio aquello se frena. Y se cierra el mes de julio o sea, evidentemente peor de lo que hubiera sido con los primeros 15 días del mes, pero es que el mes de agosto ha sido catastrófico. O sea, no se puede decir de otra manera. Entonces, los datos de coyuntura nos dicen que la recuperación no ha sido posible, o sea, o al menos la amortiguación de la caída no ha sido posible, y por tanto el cuarto trimestre, que no tiene ningún argumento, o sea, no hay ninguna perspectiva en este momento de que vaya a ser medianamente más positivo de lo que veíamos en mayo o junio, pues va a certificar una caída de la economía española al final del año probablemente muy superior al 11% y más cercana al 12-13%. Entonces, con esas cifras, la ministra de Economía, pero cualquiera que se dedique a analizar la economía española, no puede tener una consecuencia positiva. Entonces, ¿en qué hay que pensar?
en lo que ya está empezando a pensar el gobierno en sus declaraciones de esta semana, que es en pensar en el año que viene. Entonces, el año que viene, pues bueno, veremos. Sobre todo es esperanzador, por ejemplo, porque Alemania se recupere de una forma rápida, que al cuarto trimestre de este año, primero del que viene, ya pueda empezar a mostrar unas primeras tasas positivas. Eso te puede animar el componente exterior, la demanda exterior, para que el cálculo del PIB se pueda mejorar y de esa manera empezar a tirar inversión y exportaciones. Pero si no es por eso, es muy difícil que se pueda encauzar la situación de aquí a por estas fechas del año que viene. Sí, yo creo que el gobierno, o Sánchez, mejor dicho, sale del Consejo Europeo maratoniano de Bruselas de julio muy contento, tenemos 140.000 millones, que bien nos va a ir todo, y confía en un verano, en un agosto, mejor dicho, bueno, pero septiembre nos hemos dado cuenta, y ellos se han dado cuenta, de que no, agosto no ha sido bueno. Y lo peor, antes hablaban de V asimétrica, primero de V asimétrica, esa V asimétrica no se está produciendo. Y lámpara de Aladino. ¿Qué pasa? Que Escribá decía que era lámpara, la forma de una lámpara de Aladino, dijo en Antena 3 un día, con un par. Sí, es cierto. Sí. Entonces, lo que yo veo, y lo que creo que también, y esto es importante, es que el gobierno quiere, cuanto menos, hablar de economía, mejor. Entonces, lo que veo que también los próximos 3 meses nos va a intentar distraer con diversas cosas. La primera, este martes, Ley de la Memoria Histórica, nueva Ley de la Memoria, que volveremos a hablar de Franco, del Valle de los Caídos, etcétera. Luego vendrá la comisión de Kitchen, y mientras eso no hablamos de economía. Pero esta situación, sumada a la incertidumbre y a los datos que nos va a poner encima de la mesa el señor Calviño, yo creo que está siendo demasiado optimista. Con ese 11-12% nos iremos más lejos. Bueno, pues hacen que el panorama en el último trimestre sea muy, muy desolador. La verdad que sí. Bueno, os voy a contar una cosa interna nuestra de aquí, de Libertad Digital, muy interesante. Después vamos a hablar de las pensiones, que se han estado reuniendo el Pacto de Toledo. Estuvo el jueves el ministro Escrivá, lo estuve escuchando, tomé nota muy concienzudamente de todas y cada una de las cosas que dijo y también de las que no dijo, que también es importante las que no dijo. Bueno, estoy convencida de, cómo no, de que queréis sacar el mejor partido a vuestro dinero, saber dónde tenéis que invertir, alcanzar una buena rentabilidad. Bueno, pues es ver, y además porque los mercados ya ven cómo siguen, o sea, eso del 7.000 es una especie de muro que se ha puesto ahí delante y no hay forma de tirarlo. Algunas grandes empresas incluso han llegado a perder hasta un 40%. Bueno, algunas son gangas, pero hay que saber dónde. Y hay que tener las claves. ¿Y la clave cuál es? Pues saber identificar dónde invertir. Así que Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el 8º seminario económico. Es en directo. Va a ser el jueves 17 a las 4 de la tarde, a las 16 horas. Solo tienes que entrar en Libertad Digital o en libremercado.com y reservar tu sitio. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Bueno, ustedes ya lo saben, las pensiones es el gran gasto de este país y crece y crece y crece y no hay quien lo resista, porque claro, los agujeros son tremendos. Porque no hay gente que entra, cada vez vivimos más, gracias a Dios, pero claro, nadie había pensado este sistema para que una persona que se jubilara viviera 25 años cobrando la pensión, y esto es lo que ocurre ahora, 25 o más. Y además ahora está todo el grueso del baby boom, que son gente que empezó a trabajar y ha tenido buenos sueldos y tiene buenas pensiones. Y vamos, que el sistema está petado y hay que meterle mano. Entonces, bueno, pues se han estado reuniendo los del Pacto de Toledo y el otro día le tocó ir al ministro Escrivá, que como saben era antes presidente de la AIREF y como presidente de la AIREF había hecho un documento interesante, una propuesta, hay muchas encima de la mesa, esa era una, sobre qué hacer para hacer que el sistema pues fuera más o menos sostenible. Bueno, pues llegó el ministro y dijo varias cosas. Dijo, importante, los planes de pensiones se van a acabar las desgravaciones, porque al final el que se lo desgrava tiene mucha pasta y no lo necesita, complementar la pensión. Bueno, en su defecto vamos a intentar que los planes de empleo, como los del País Vasco, como los del Reino Unido, que le comenté yo a Javier el otro día, digo, apúntate lo del Reino Unido, que tú como medio estás allí, te lo tienes que saber cómo funciona, porque eso es lo que quieren importar aquí.
que lo tienen más fácil porque también pasa en el País Vasco. Luego, muy importante, que los autónomos coticen en función de los ingresos reales, que esto no nos pilla de nuevas, pero claro, el momento nos parece el más oportuno y además esto dijo que lo iban a hacer rapidito. Luego, todos los gastos que no son fruto de cotizaciones de gente, fuera al Estado, otra mentira doblada, porque da igual que esté, quiero decir que al final todo es más o menos lo mismo. Luego, prolongar la vida laboral, que esto es una leyenda urbana también, porque nunca acaba pasando. Y sin embargo, no dijo nada, que él sí, que el documento de la IDEF lo decía, y él lo dijo un día en el Congreso, yo creo que le dijeron como a Octavio Granado, que eso no lo vuelvas a decir más, que no interesa, que es aumentar el número de años para el cálculo de la pensión. Ya saben que ahora dentro de un par de años, me parece que es, ¿no? Llega a 25. Bueno, pues él llegó a hablar algún día de 30 y pico, pero 35, o sea, prácticamente toda la vida laboral. Que eso sí que es pegar un tajo bueno a las pensiones, porque la mayoría de los españoles perderían dinero porque, bueno, pues las vidas laborales se ha pasado de todo, ¿no? Y normalmente al final, pues ahora la gente joven gana menos al principio, luego tampoco los sueldos son extraordinarios, en fin. No sé qué pensáis. Pero a esto le van a meter mano porque es el gran gasto y el gran dislate que tenemos encima de la mesa. Sobre todo esto que ha dicho Escrivá, tú, Javier, ¿qué es lo que crees que está acertado y lo que es un poco dar, pues o cambiar cromos? Te quito de aquí, te lo pongo allí, hacer un poco de trilerismo. Mira, yo creo que de todas las conclusiones del discurso y sobre todo con lo que está hablando el Pacto de Toledo, hay 3 cosas que son acertadas y otras 3, por intentar resumir, ¿vale? Que creo que son equivocadas. A ver, empezando por las equivocadas, la primera es la de implementar en este momento el sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales, porque ni tampoco es el momento económico, lógicamente, pero tampoco es el momento incluso en términos de cruces de datos, estadísticas, es decir, de poder establecer un sistema en el cual haya una mejor integración de seguridad social, de Hacienda y del resto de la administración, que lo que pueda hacer sea cruzar los datos de las fuentes de ingresos de estos autónomos, para intentar de todas las maneras evitar la doble imposición, porque en muchas ocasiones el problema que tenemos con los impuestos, en el caso de la seguridad social, aunque sea un tributo independiente, el autónomo realmente está no solo teniendo la presión fiscal de esa cotización, sino también, por ejemplo, si cotiza tributa por módulos, los módulos están presumiendo una determinada renta que no tiene, que puede que no se cumpla. Entonces, en ese sentido, el tema de la cotización por ingresos reales ahora no es el momento. Tendríamos que verlo como se planteaba pues hace 2 años, tenemos que ver cómo hacerlo. Luego, la segunda cosa es el asunto de la desgravación de los planes de pensiones. Eso parte de un análisis erróneo de la autoridad fiscal, porque en su última actualización que ha hecho de la evaluación que hace de los beneficios fiscales, habla de que los planes de pensiones están hechos para ricos. Eso no es verdad. Es decir, le contestó además de una manera inmediata y bastante acertada la patronal de los fondos de inversión y planes de pensiones, Inverco, donde los datos que decían, oiga, este es el instrumento que permite a la clase media ahorrar, aunque sea un poco, aunque sea muy poquito al mes, porque realmente el patrimonio acumulado en planes de pensiones, si lo hacemos per cápita, apenas llega para un año de pensión. Quiero decir que es poco, pero es lo único existente. Además, esto lo comentaba un compañero economista, el catedrático José Félix Sanz, como precisamente cuando se pensó en la reforma fiscal del año 98 y cuando se introdujo ya de forma generalizada los planes de pensiones como un mecanismo de ahorro popular. Y entonces lo que hay que hacer es mejorar el sistema y sobre todo mejorar los productos, porque los productos son malos, normalmente son malos, son muy caros, porque la regulación es muy mala y muy cara. Entonces, en ese sentido, no puede haber otra cosa. Y luego la tercera cuestión que es negativa es lógicamente la de no hablar de las reformas, de continuar las reformas en el sistema, es decir, ampliar el cálculo del cómputo de la pensión, alargar los 67 años la implementación de esto.
esto, por supuesto el factor de sostenibilidad, tal. Bien, ¿qué 3 cosas creo que son positivas? La primera, y explico por qué no es un cambio de cromos, es la de limpiar la caja de la seguridad social de todos los gastos que no son contributivos. Es decir, el ingreso mínimo vital, las pensiones de viudedad y de orfandad, porque estrictamente no son contributivas, aunque se calculen sobre una base de cotización de otro beneficiario, no del beneficiario final. Es decir, hay una serie de gastos que lo que hay que hacer es pasarlos a los presupuestos generales del Estado, no por ser un cambio de cromos, de yo mejoro y tú empeoras, no, es para que eso sea visible para el ciudadano, de que sepa cuánto cuesta la política social, la subida de las pensiones mínimas, los complementos a mínimos. Porque hasta ahora la seguridad social se ha utilizado como una forma de no rendición de cuentas, en este caso del ministro o del gobierno, ante el ciudadano y sobre todo ante el pensionista, diciendo, oiga, que yo por cada euro que le estoy subiendo la pensión a usted muy por encima de lo que ha cotizado, sus hijos y sus nietos van a cobrar 30 céntimos menos. Entonces, en ese sentido ya nos daríamos cuenta de hasta dónde llega. Entonces, eso es una cuestión importante. La segunda es la de promocionar los planes de empresa. La reforma de los planes de empresa se quedó en la mesa del ministro Luis de Guindos, porque estaba a punto de ser aprobada en comisión en el último gobierno Rajoy, y no se ha desarrollado, y es importante porque hay que ver cómo casar todo lo que paga la empresa, la seguridad social, más unos puntos adicionales de pago del plan de empresa, y además hacerlo por adscripción por defecto, que son los planes británicos. Es decir, tú cuando entras a una empresa y cuando automáticamente tú estás enrolado a un plan de empresa, y si tú no quieres continuar en él, tú te sales, ¿no? Entonces, yo creo que había otra cosa más, pero para no extenderme más, yo creo que esas cosas, tuvo una comparecencia importante, y sobre todo el ministro muchas veces causa esa sensación de sentimientos encontrados, de que acierta muy bien en algunas cuestiones, pero se equivoca en la ejecución. Yo por volver a la pregunta que nos hacías, ¿qué esperamos del Pacto de Toledo, ¿no? Exacto, ¿Qué porque podemos tú igual esperar? has pulsado Sí. a socialistas y tal, que no es el ministro, Bueno, ¿qué puede pasar en esa comisión? Que por cierto hay que recordar que la fastidió Podemos en la ahí voy. última... Déjame remontarme Vale. unos meses atrás, ¿no? Podemos se levanta a última hora, previa disolución de las Cortes el 2019, cuando el pacto ya estaba cerrado, con PP, PSOE, todos, Podemos se levanta y rompe el pacto. ¿Cómo se estrena el gobierno de coalición en enero? Con una subida de las pensiones del 0,9. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero ha llegado el momento de dar malas noticias, y yo creo que lo que ha hecho Escrivá esta semana, o lo que está haciendo algunos miembros del gobierno, del ala socialista, por cierto, o más o menos del entorno Calviño, es dar esas malas noticias. Yo veo difícil encajar esos globos sonda, que de momento son globos sonda, primero dentro del gobierno, porque Podemos ya ha dejado claro, Unidas Podemos, que no lo va a permitir, y segundo, en un pacto de Toledo, donde no olvidemos que en el Congreso hay una mayoría de izquierdas. O sea, yo veo difícil un acuerdo. ¿Qué esperaría en los próximos meses? Pues esperaría malas noticias, o al menos malos anuncios. Y aquí, perdona si me repito, pero es que lo hemos hablado muchas veces en este programa. Hay que acercar la edad de jubilación real a la legal. Tenemos que trabajar más años. Los jóvenes somos el país con el mayor porcentaje de paro juvenil de Europa. Es decir, no viene la jubilación del baby boom. Es decir, esto es urgente, pero no veo una solución fácil a corto y medio plazo. Y luego una cosa muy importante que quiso hacer Báñez y no le dio tiempo, que es, oiga, vamos a ver, que yo puedo trabajar quiero seguir trabajando y perfectamente puedo cobrar el 100%, cosa que ahora no se puede, sí. y seguir pagando impuestos y seguir cotizando, o sea... dejar un poco más libertad para que la gente se jubile, quiero decir, alargar la vida laboral. Claro, promocionar la figura de la jubilación activa, o sea, claro. que eso está, vamos, hay gente que lo está hacen, pidiendo, porque es un 4%, me parece, eso que es. cada año que te quedas desde que cumples los 65 y todos los requisitos de años y de todo, claro. Es un 4%, pero claro, eso... Pues ahí lo que pasa es que todo eso, es decir, como bien comenta Fernando, hay bastantes globos sonda para ir preparando, para ir haciendo cosas para que no nos pille sopetón, pero por eso siempre se nos cruzan imprevistos por el camino que nos deshacen las cuentas. Entonces, ahora mismo tenemos un imprevisto muy, muy importante por el camino que nos va a descuadrar las cuentas del incremento de la edad real de jubilación, de la edad efectiva, de intentar promocionar figuras que continúen, alarguen la vida laboral,
que es la fusión CaixaBank-Bankia. Uy, y las jubilaciones anticipadas. Exacto. Es que el problema que tenemos es que, o sea, nosotros tenemos dos sectores en la economía española que en términos de empleo son recesivos, ¿no? Uno es el sector bancario y el otro es el sector energético. Son dos sectores que, si vemos, hacemos un ranking, los que publica los datos del INE de los salarios, además de los percentiles más altos, son los que sistemáticamente siempre salen por encima de los salarios medios de la sociedad española. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Con que tenemos un coste social, un coste en términos de la caja de la seguridad social, que es enorme, porque, vamos a ver, si ahora mismo hay que poner en la calle, pongamos, hay que poner en la calle con esta fusión y con todas las demás que van a venir detrás, hay que poner a 5.000 personas en la calle. Bueno, se hablaban de 12.000. Sí, o sea, tiro por lo más prudente, quiero decir, tiro por lo más prudente. O sea, si hay que poner a 5.000 personas en la calle, eso es un coste para las arcas públicas que es dramático. Entonces, ya nos pasó hace 10 años cuando teníamos los costes de la reestructuración de las cajas de ahorros, pues ahora lo tenemos encima en una mala época. No. Sí, Y las que vienen, porque ya se están perfilando otras. O sea, ahora, eso lo dijo con toda la intención el ministro, ¿eh? Y ahí va a tener un problema, claro, con las fusiones cuando vengan. ¿Eso con quién lo habla? Porque, claro, si tú estás diciendo en el Congreso que hay que penalizar, que ya está penalizado, pero más todavía, si te jubilas anticipadamente, le estás dejando ahí el argumento evidente de que vais a tener problemas. No sé si les va a dar tiempo ni nada. Yo es que esto del Pacto de Toledo no tengo ni idea de se reúnen, hablan y luego que hacen un documento y que lo llevan al pleno. Sí, es una comisión parlamentaria. Claro, ¿no? es una comisión, luego tendrás que hacer un dictamen, como hubo, un dictamen, dictamen, es que pasaron muchísimos un proyecto, expertos. aprobarlo, llevarlo. O sea, te quiero decir que, bueno, a lo mejor también eso un poco lo soltó porque no le quedaba más remedio que decir que vas a penalizar las jubilaciones, pero igual que estamos hablando de que ahora, yo no sé, la semana que viene yo creo que ya se reúnen incluso los consejos de administración, efectivamente. O sea, que eso va a ir más rápido que Escrivá. Sí, yo creo que y contando va a ir más rápido. Que en los próximos meses no nos den otra noticia de otra fusión más. Y por eso van a tener un problema, porque no les va a dar tiempo y se van a tener que comer los marrones, ese marrón se lo comen, porque es que no les da queda tiempo. otra. Es decir, cuando tú no tienes un gobierno, igual que pasa en las compañías o incluso en las familias, en nuestras casas, cuando tú no tienes un equipo operativo que tome decisiones de forma rápida, que esté coordinado y que haya verdaderos comités de crisis siempre preparados para actuar, aquello es un desastre. Entonces, nos ha pillado con el pie absolutamente cambiado este anuncio de fusión, también, por cierto, un anuncio un pelín temprano en el proceso en el que están, porque una de las cosas que el Estado está apretando todo lo que puede y más es en la ecuación de canje, diciendo, oiga, el valor de Bankia vamos a intentar subirlo todo lo más posible, porque esa es una garantía, o al menos, bueno, más que garantía, es una forma de intentar que a medio plazo se pueda recuperar el máximo dinero posible del rescate bancario. Entonces, una de las partes de los costes de reestructuración, UBS los calculaba en 2.300 millones de euros. Entonces, una parte de esos costes evidentemente es el de personal, es el de oficinas y el de personal. Entonces, el personal, el problema que tenemos es que hasta ahora ha habido prejubilaciones con señores de 50 años o 52 años, ha habido bajas incentivadas, ha habido jubilaciones anticipadas, pero es que ahora no estamos ni en la coyuntura de la caja de la seguridad social adecuada para poder abordar eso, ni mucho menos con el gobierno necesario para poder aprobar estas medidas. O sea, con lo cual no va a ser por algo que el gobierno quiera hacer, sino que se va a ver obligado a hacer. Entonces dirán, no, como vamos a recibir el préstamo del SURE, del Fondo Europeo para el Desempleo, ya no lo hemos gastado. O sea, ya en cuanto entre el dinero, pum, está saliendo. Con lo cual, ojo con esta fusión y las fusiones que vengan posteriormente, porque es un problema muy serio en términos de coste de la caja de la seguridad social. Sí, precisamente también esa es una de las discusiones que está habiendo estos días en el gobierno entre PSOE y Podemos, y es hasta qué punto permanecer el FROP en el accionariado de Bankia puede ayudar no solo a evitar prejubilaciones, sino también despidos. Claro, una de las claves de la fusión es aligerar costes, y ahí el de personal pues es el primero que se toca. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado, con 1 o 2 consejeros en el futuro Consejo de Administración de la fusionada, puede evitar que estas prejubilaciones lleguen en bloque o se distancien a lo largo de los años? Eso es lo que se está negociando ahora y hablando. ¿Y eso se puede evitar?
va a ser muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que la nueva entidad que ya va a tener un tamaño casi sistémico en el sistema europeo, el Banco Central Europeo va a estar muy encima de lo que haga esta nueva entidad, y una de las cosas una de las cosas que el Estado además también quiere, aparte de la cuestión del empleo, que es importantísima, otra es la política de dividendos. O sea, ahora mismo sería una bendición para el actual gobierno que de aquí a final de año, en el momento en el cual se forme esta entidad y presente resultados, reciba un dividendo extraordinario, a pesar de que los dividendos están prohibidos. Es decir, la recomendación expresa del Banco Central Europeo de que la banca no reparta dividendo, pero puede hacer de otras maneras distintas a aquel reparto. Entonces, aquí se mezcla lo de cortísimo plazo, la necesidad financiera; de corto plazo, el problema de cómo pagamos la reestructuración del empleo; a medio plazo, el problema de la competencia en el sector bancario y de cómo España, claro, vamos a tener 4 grandes entidades. Va a ser un país no de 4, sino de 3 grandes entidades. Y además de eso, el tener el retrovisor puesto, porque a partir, sobre todo, de tal como están las cosas económicamente, la morosidad se va a convertir en un problema muy serio. Es decir, ya se está advirtiendo de que, oiga, cubrámonos las espaldas en el sector bancario después de la presentación de resultados del primer semestre, diciendo, vamos a hacer colchón porque la morosidad se puede disparar. No, de eso ya ha alertado el Banco de España y la COE y el Círculo de Empresarios y todos los que están encima de eso, diciendo que va a haber un problema o sea, lo del 80% de créditos fallidos del ICO que resultó en la anterior crisis, pues va a ser lo mismo o una broma comparado con... No va a poder devolver nadie nada, porque están pagando las deudas tributarias, las cotizaciones, los préstamos. Vamos, es que no va a tener una morosidad el ICO del demonio, y al final eso repercute también en la banca, porque al final son los bancos los que les han acabado dando los préstamos. Y a mí, cuando ya el Banco de España advierte sobre el endeudamiento de familias y empresas, ya se te ponen los pelos como escarpias. Bueno, pues no tenemos más tiempo. Cuidado en esa lista de tus impuestos, Fernando, no has citado el diésel. Yo sí, porque es el que realmente recauda. Entonces, ojito, porque pueden volver a... Yo cuando dicen lo de verde y los impuestos no sé cuántas verdes, sí. Siempre medioambientales, siempre pienso en el diésel. Bueno, ha sido un placer teneros aquí de nuevo. Muchísimas gracias a los dos y nos volvemos a ver pronto, ¿eh? Hoy le tengo que dar las gracias especialmente a nuestros compañeros de la televisión y, por cierto, os quiero pedir que contéis por ahí, todos los que nos escuchan y nos ven también, contar por ahí que Economía para Todos se puede escuchar cuando uno quiera, donde uno quiera, a todas horas del día, porque lo puedes bajarte el podcast, lo puedes en audio online, puedes, verlo y oírlo cuando quieras y donde quieras. Gracias a Banco Santander, que es nuestro colaborador en este asunto. Así que gracias, chicos, gracias a nuestros compañeros de televisión y gracias a José Ramón de las Peñas, que ha estado hoy a los mandos técnicos con esa música tan genial que nos pone siempre, y a nuestra querida Naya Pertusa, y muchísimo más agradecidos a todos ustedes que están ahí al otro lado de la radio o de la televisión, porque les recuerdo que nos pueden ver en la web de Libertad Digital y en Madrid también, en la TDT de Madrid, ¿vale? Así que hasta el próximo sábado, que tengan un buen fin de semana, lo que queda mucho. Gracias por estar ahí.